te invito a que uses tu imaginación y que hagamos un viaje en el tiempo, ¿vale? Quiero que imagínate ahora que estás viviendo en el año de 1500. No tienes acceso a la Biblia, porque la Biblia está restringida a unos pocos, ¿vale? Pero eres una persona que anhela tener el favor de Dios en tu vida. Reconoces que existe un Dios, un creador, pero no le conoces y quieres conocer a este Dios. Y quieres también tener el favor de este Dios sobre tu vida, la bendición de Él sobre tu casa, ¿no? Pero claro, como tú no tienes la Biblia, no puedes saber cómo hacer para conocer a este Dios, cómo hacer para acercarse a este Dios, qué es lo que puedes hacer para ganar el favor de este Dios, ¿no? Entonces buscas ayuda y aquí es donde entra el papel de la iglesia, ¿no? En este entonces, la iglesia llamada Iglesia Apostólica Católica Romana, ¿no? No sé si se dice así el nombre entero, que nunca sé el nombre entero, pero vives en esta época en que hay solo, o mayormente, ¿no?, esta iglesia que está siendo la presencia cristiana dominante en el mundo, y entonces te acercas para pedir ayuda. Yo quiero conocer a Dios. Imagínate ahora que entonces un sacerdote te dice que tú tienes que seguirle a Él y hacer lo que la iglesia te diga si quieres conocer a Dios. Entonces, para no ser muy extenso, yo hice una lista de cosas que seguramente te diría. Él diría, mira, en primer lugar, para que tú seas perdonado y estar en paz con Dios, tienes que venir aquí al templo, confesar tus pecados al sacerdote y luego hacer las penitencias que Él te diga, como estar repitiendo las palabras, oraciones y todo lo que Él te diga. Entonces estarás en paz con Dios. También te diría, si quieres garantizarte un trozo de tierra en el cielo, que si quieres garantizar tu entrada allí en el cielo, tienes que dar ofrendas y limosnas, ¿no? Ofrendas en la iglesia y limosnas a los pobres. Si quieres que tus seres queridos que se murieron estén bien después de muertos, tienes que pagar para el sacerdote para que les bendigas, para que esté haciendo misas y que esté cuidando de ellos en el más allá. Si quieres tener el favor de Dios, la verdad es que no importa mucho cómo esté tu vida, pero con tal de que cumplas todo lo que la iglesia te dice, entonces tendrás el favor de Dios. Si quieres tener un trabajo que glorifique a Dios, tienes que entregarte al sacerdocio y tienes que ser un sacerdote, porque es el único trabajo que es santo, ¿no?, que agrada a Dios. Si necesitas algo de Dios, le puedes pedir a Él, o si no, le puedes pedir a su madre, a su primo, a otros que vivieron por ahí, que ya murieron, que son santos y que ellos te pueden bendecir. Y bueno, cuando les pides algo, no te olvides de hacerles una ofrenda, porque ellos, bueno, les agrada que le hagamos ofrendas, ¿no? Y así quizá te puedan conceder favores, te puedan dar lo que tú les pides. También, si quieres la bendición de Dios sobre tu matrimonio, tienes que pagar para que un sacerdote haga una ceremonia y ore por ti y te bendiga, para que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Si quieres aprender a vivir como un discípulo de Cristo, no te basta con poner en práctica la Biblia, sino, ojo, tienes que hacer lo que la iglesia te dice, cumplir todo lo que la iglesia te dice. Y así podemos seguir con muchos etcéteras y etcéteras de cosas que se hablan y se hablaban en entonces. Ahora imagínate tú que no conoces la Biblia, ¿qué ibas a pensar de todo esto? Para nosotros es un poco más fácil deducir porque conocemos la Biblia hoy, ¿no? Ya conocemos muchas cosas, pero en aquel entonces te quedarías con lo que la persona te dice, ¿sí o no? Porque no teníamos la Biblia. Ahora, imagínate cómo sería haber estado en aquella época y ser instruido de esta manera. ¿Qué harías tú? Yo creo que simplemente lo que haría es seguir lo que la persona me está diciendo, porque no me quedaría más, ¿no? Y probar y experimentar. Ahora, recordando que no teníamos acceso en la Biblia, entonces no podríamos averiguar, a ver si esta persona, ¿qué está diciendo que tengo que hacer? Si de verdad es lo que tengo que hacer, si de verdad es lo que Dios pide que yo haga. No teníamos cómo averiguar.
Ahora sí lo tenemos, ¿verdad? Ahora, en esa época, aunque estaba el acceso restringido, habían algunas copias de la Biblia en latín y habían algunos pocos que podían y tenían acceso a la Biblia. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque el día 31 de octubre solemos, como evangélicos protestantes, celebrar un día. Y este día llamamos el Día de la Reforma Protestante. Ahora no sé quiénes de vosotros, ¿no? O cuántos de vosotros sabéis qué significa el Día de la Reforma Protestante. Entonces, no solo quería hablar un poquito de ello hoy, sino que quería hablar sobre las 5 solas que vinieron de la Reforma Protestante, ¿vale? Y quiero celebrar este día con vosotros hoy y quiero que nos recordemos de esto porque el diablo es muy astuto, ¿no? Entonces puso una fiesta justo en este día para que la gente del mundo esté ahí perdida en una fiesta que celebra la muerte, ¿no? Y nosotros podemos entender que el 31 de octubre podemos celebrar la vida, porque ya veremos todo lo que implicó este día en la historia para nosotros hoy, ¿no? Ahora, si tú no sabes de qué se tratan las 5 solas o tampoco conoces mucho sobre la Reforma Protestante, debes saber que es una de las razones por las cuales yo sentí de hacer esta exposición, es para que puedas saber y aprender de ello, ¿vale? Y la otra razón es por los hermanos que ya sabéis, para que podamos seguir gozándonos en lo que Dios hizo en la historia a través de nuestros hermanos. Entonces, claro, no voy a ser muy exhaustivo, no voy a hablar todo lo que se podía hablar del tema, porque solo tengo como mucho 1 hora. Pero sí quiero dar por lo menos una idea para que tengamos esta idea muy clara, porque es importante que también tú puedas compartir con tu vecino, con tu amigo, con tu pariente, con tu familiar, y decir, oye, ¿sabe que nosotros también celebramos una fiesta el día 31? Y que puedas entender para poder explicar. Si la persona te pregunta, ay, ¿qué fiesta es esta? ¿Cómo es, no? ¿Qué es esto? Entonces, que puedas explicarlo. Mi idea entonces es aclarar qué son las 5 solas y por qué son tan cruciales para nosotros. En 2017 celebramos el 500 aniversario de la Reforma Protestante. ¿Y porque, bueno, fue el 500 aniversario? Justamente porque la mayoría de las personas ponen la fecha en el día como cuando todo empezó a cambiar, ¿no? Cuando Dios movió al corazón de Martín Lutero, que fue cuando él colgó 95 tesis que él escribió en la iglesia ¿cómo se llama? En la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. No sé seguro no digo bien en el alemán, pero él fue el 31 de 1517. ¿Y qué eran estas 95 tesis? Son cosas que él fue leyendo en la Biblia, él fue estudiando la Biblia como monje católico, y él se dio cuenta que lo que leía en la Biblia y lo que se hacía en la iglesia no estaban del todo sincronizados, no había una línea de pensamiento, sino que habían cosas que la iglesia estaba añadiendo que no estaba en la Biblia. Y habían cosas que la iglesia decía que se tenía que hacer y acababan contradiciendo cosas que dice en la Biblia. Entonces él publicó 95 tesis porque lo que él quería era que hubiese un cambio en la iglesia católica. Era esta la intención de su corazón. Él no quería marcharse, él no quería irse, no quería hacer una revolución. Él quería un cambio en el pensamiento de la iglesia para que la iglesia volviese a mirar otra vez a la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esto, ¿no? ¿Qué son las 5 solas de la Reforma Protestante? Entonces, ¿por qué son tan importantes, ¿no? Pero antes de ello, me gustaría hacer una oración con vosotros, porque es un tema muy importante y relevante y, bueno, quiero pedir que el Señor me ayude también en ello. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en esta mañana quiero pedir, Señor, tu ayuda, que tu Espíritu me ayude a expresar, Dios, de manera clara
este hecho que sucedió en la historia y que podemos recordar hoy, no simplemente por un hecho, sino porque marcaste la historia de tu iglesia, Señor, a partir de allí, marcaste un cambio, pusiste en nuestro corazón un anhelo por conocer y vivir conforme a tu palabra, pero no solo esto, también permitiste que tuviésemos acceso a tu palabra, Señor. Y esto lo cambia todo. Lo cambia todo, porque ya no necesitamos quedar con lo que un hombre diga, sino que tenemos acceso a tu palabra para poder averiguar cuál es tu voluntad, Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús que nos hables en esta mañana, que nos ayudes, Señor, me ayudes a mí a transmitir y que ayude a mis hermanos, Señor, a entender, a ver, a apreciar, a amar, a abrazar estas cosas gloriosas que fueron expuestas allí por nuestros hermanos y que hoy podemos meditar en ellas, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre. Amén. Amén. Bueno, entonces, esta palabra solas, ¿no? Las 5 solas, para los castellano hablantes es fácil de entender, ¿no? Solas, ¿vale? Pero viene de una expresión de latín, porque la primera dice sola scriptura, ¿no? Que habla que solo por medio de las escrituras es que podemos conocer a Dios y la naturaleza del ser humano, ¿no? El 2 es sola fide, que es solo la fe en Dios nos salva, ¿vale? Y el otro es sola gratia, no sé cómo decir muy bien en latín, pero es solo por la gracia de Dios es que somos salvados. La cuarta es solus Christus o solo Cristo, que es que solo tenemos salvación a través de Cristo Jesús. Y el último es soli Deo gloria, que solo a Dios debemos dar la gloria. Solo Él es digno de toda la gloria. Bueno, una curiosidad es que tenemos el logo de nuestra iglesia, tiene estos 5, una representación de las 5 solas. No sé si os acordáis, pero el logo lo tiene allí puesto. Nuestros hermanos pudieron poner estas 5 marcas en aquel entonces que marcaron la historia y una diferencia en la historia de la iglesia. Aquí lo tenéis, ¿verdad? Entonces, si veis, el escudo representa la fe, solo la fe, ¿vale? Porque la palabra habla del escudo de la fe, ¿no? En Efesios. Luego, la cruz simboliza a Cristo, ¿no? Es un símbolo de Cristo, solo Cristo. Luego el corazoncito que hay simboliza solo la gracia, solo a través de la gracia que somos salvados, no es por obras, ¿no? Y luego la corona es un símbolo de que solo a Dios debemos dar la gloria. Amén. Entonces, esta es una curiosidad para nosotros aquí, ¿no? De la iglesia, que tenemos la representación de las 5 solas en el logo de la iglesia. Y esto también es bueno para poder compartir nuestra fe, ¿no? Decir, mira, ¿has visto el logo de mi iglesia, ¿no? Qué curioso, tiene 5 símbolos, cada uno tiene un significado, ¿no? Y ahora vamos a mirar por qué esto es tan importante, ¿no? Porque hemos orado y hemos pensado que sería muy importante tener esta representación en el logo de la iglesia. Ahora, quizá me estoy adelantando un poco, ¿no? Y quizá antes de hablar más sobre las 5 solas, tú quieres saber un poquito más sobre la Reforma antes, ¿verdad? Entonces, así que vamos a ver primero un poquito más sobre la Reforma protestante para luego volver a las 5 solas. Y la Reforma protestante podemos llamar como un movimiento. Fue un movimiento no solo de un hombre, porque se habla mucho de Martín Lutero, pero hubieron otros en la época que también Dios levantó. Lo que pasa es que Dios lo levantó de esta manera especial para poner en la puerta de la iglesia allí, del castillo, ¿no? Las 95 tesis, que es lo que marcó un antes y un después, porque un hombre que estaba en la época empezando una imprenta,
cogió, arrancó de allí y empezó a multiplicar y a esparcir por todos los lados, ¿no? Entonces, no dio la oportunidad de que alguien lo viese, lo rompiese, lo destruyese y se quedase por allí, ¿no? Sino que Dios usó a aquel hombre para esparcir estas tesis. Fue más o menos, ¿no? Entre el siglo VI y el siglo VII, aquí en Europa, fue un intento de estos hombres de reformar a la iglesia. Traer una reforma, ¿no? Si nosotros queremos hacer una reforma en una casa, lo que hacemos es quitamos una pared, ¿no? Levantamos otra, pero no queremos cambiar la casa entera, ¿no? Si no, sería destruir una casa y volver a hacerla. La intención de ellos entonces era hacer una reforma, era hacer un cambio desde dentro. Y debido a la percepción que ellos tuvieron de la corrupción en las doctrinas que habían, las desviaciones que habían de acuerdo con lo que decía la palabra. Y ellos creyeron, ¿no? Y vieron que esto socavaba, esto quitaba peso, quitaba autoridad del Evangelio en la vida de las personas. También porque, claro, como las personas no tenían acceso a la palabra, no podían decir nada, no podían ni saber si lo que se estaba diciendo tenía que ver con la palabra o no. Y en esa época hubieron hombres que teniendo acceso a la palabra de Dios, entonces Dios les dio gracia para que ellos empezasen a ver y a comparar y a decir, oye, estamos haciendo esto, pero la Biblia no dice nada de esto. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿No? Y empezaron este movimiento con tal de protestar sobre la manera que enseñaban a vivir la fe, ¿vale? Porque por eso se llama reforma, ¿no? Para que ellos querían un cambio y por eso se llama protestante, porque ellos estaban protestando sobre la manera que los sacerdotes ¿no? y la iglesia en la época dominante, la iglesia católica, estaba llevando o enseñando el evangelio a las personas. Ahora, aquí aunque ellos tenían una intención ingenua, ¿no? Era ingenuo de querer ayudar a la estructura de la iglesia, ¿no? En la época, lo que les pasó fue que fueron expulsados y excomulgados, porque dijeron, oye, a la iglesia nadie la cambia. Y ojo, porque cuando dice nadie la cambia, es incluso la misma palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice algo y la iglesia dice otro, ellos decían, la iglesia tiene el mismo poder que la palabra de Dios, fijaros. Entonces, fueron excluidos y excomulgados. Muchos de estos hermanos les mataron a ellos, ¿no? Estos reformadores no fueron tolerados en la iglesia. Ahora, hoy día, dentro del cristianismo, los católicos romanos, ¿no? y los protestantes son los dos grupos más grandes en todo el mundo, contando sus miembros, ¿no? Hay mucha gente, pero hay muchos que entregaron la vida a Cristo y entendieron, y se llaman evangélicos, ¿no? Porque buscan vivir conforme al evangelio. Lamentablemente sabemos que hay muchas personas que dicen ser cristianos evangélicos, pero no están viviendo, ¿no? Conforme al evangelio. Pero esto se supone que tendría que ser así, ¿no? Se puede ver entonces que en esta época de la Reforma Dios estaba moviendo algo muy grande y muy poderoso en la historia de la iglesia, ¿sí? Entonces fue en este siglo VI y VII que Dios empezó a hacer lo que llamamos la Reforma Protestante. Ahora, la pregunta que estoy planteando es, ¿por qué son importantes entonces estas 5 solas? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan relevante que nos acordemos de ello? ¿Por qué es tan importante que cada año volvamos a celebrar y a decir, estoy celebrando la Reforma Protestante? ¿Por qué estas 5 solas de la Reforma son tan importantes? Bueno, podemos decir que es porque son un conjunto fundamental de principios bíblicos que tanto teólogos, ¿no? como clérigos consideran centrales para la doctrina de la salvación del hombre, tal y como enseña en el protestantismo occidental de aquí. ¿Vale? Entonces, algunos están dispuestos a decir incluso que las 5 solas simplemente definen el protestantismo, como si fuese algo desconectado del cristianismo, ¿no? Aunque es muy raro que digan esto, pero
Otros dicen que no podemos separar el protestantismo del cristianismo, ¿no? Porque el protestantismo es protestar contra gente que no estaba viviendo, ¿no?, a las cosas tal como dice el Evangelio, pero como dice Cristo, ¿no? Pero otros dicen que entonces las 5 solas definen al cristianismo mismo y que lo que significa que es más profundo y que definen cómo se salva una persona. Lo que nos lleva entonces a decir la salvación, ¿qué tiene la salvación a ver con las 5 solas, ¿no? ¿Por qué mencionamos esto? ¿Por qué estamos hablando de la salvación? ¿Y cuál es el problema que hace que sean necesarias las 5 solas? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Vamos a ir caminando, ¿no?, construyendo el pensamiento que Dios permitió que nuestros hermanos tuviesen en su momento. Romanos 3:9 dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Haciendo referencia a los judíos. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, aquí la idea central es que el hombre tiene una condición delante de Dios, que es la condición de pecador. Y no hay uno que sea mejor que el otro, ¿no? No hay uno que viene, bueno, este nació de un linaje especial, ¿no? Nació con la sangre azul, ¿no? No hay uno, simplemente dice judíos y gentiles. Aquí tenemos todos, ¿no? Entonces, judíos representaban el pueblo que Dios eligió para escribir la historia, ¿no?, de su palabra, y gentiles, todos los demás pueblos. Entonces, la idea central es que no hay justo. Así que, a causa de nuestro pecado, ninguno de nosotros tiene una posición delante de Dios favorable. No tenemos el favor de Dios, no tenemos acceso a Dios por nuestra condición. Es decir, tenemos un gran problema con un Dios que es santo. Y no hay un hombre siquiera, dice la palabra, ¿no? Todos estamos bajo el pecado. Y en Romanos 3:23, un texto muy conocido, ¿verdad?, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, esto nos enseña, en otras palabras, que no hemos valorado, no hemos amado, no hemos estimado, no hemos admirado, no hemos alabado, no hemos honrado a Dios tal como Él se lo merece. Y esto no, al no dar el valor supremo de Dios en nuestras vidas, a esto llamamos pecado. Esta es la esencia del pecado. Y entonces, ninguno de nosotros es justo delante de Dios. Ahora dice que hay una consecuencia para aquel que nació en pecado. ¿Y cuál es la consecuencia? Romanos 6:23, también un texto conocido, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, fíjate que si tú tomas el pecado como tu amo, como tu dueño, si te sometes a él, aunque no te des cuenta que lo estás haciendo, pero si lo haces, la cosecha que dice la palabra es que obtenemos muerte. Ahora, en contrapartida dice que el regalo gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, fíjate un momento, hay un contraste. Por un lado habla de la muerte y naturalmente nosotros vamos a pensar, en la muerte física. Pero del otro lado no habla de la vida física, habla de la vida eterna. Entonces, lo que Dios está poniendo aquí es una muerte eterna de una eternidad alejada de Dios y una vida eterna porque es una vida donde está la presencia del mismo Dios, ¿no? Entonces, el contraste nos muestra que hay una verdad muy profunda y más profunda que simplemente una condición de morir físicamente. Es algo más serio. Romanos 5:9 dice: por tanto, ya que ahora hemos sido justificados por su sangre, mucho más seremos salvos por Cristo, porque por Él somos salvos ¿de qué? De la ira de Dios.
¿ves aquí dónde está el problema? La cuestión es que es blanco de la ira de Dios. Esta muerte eterna significa que si no somos salvos por Cristo, si no somos justificados por Cristo, si nuestra vida no es puesta en regla delante de Dios, si no somos declarados justos ante Dios, si no sucede algo que cambie nuestra condición delante de Dios, estamos bajo la ira de Dios. Este es el gran problema. Y así lo expresa el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Dice que debemos servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, y debemos esperar a su Hijo del cielo que vuelva, a quien resucitó de entre los muertos, Jesús. Y luego dice, ¿quién nos libra de la ira venidera? En Cristo encontramos esta liberación. Y de eso se trata la Reforma Protestante, de volver a las raíces, volver a la esencia del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Cómo pueden los pecadores encontrar liberación de la ira del Dios Santo? ¿Cómo podemos escapar de esta ira? Entonces, el apóstol Juan lo expresó de esta manera. Mira, Juan 3:36, él dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces el Señor nos dice, hay una puerta, hay una liberación, hay un camino, y ese es Jesucristo. Como Cristo mismo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? En Juan 14:6. Ahora, está la otra verdad, es decir, o la otra parte de esta verdad, ¿no? Porque aquel que recibe Cristo se está escapando de la ira, pero ¿y el que no? Dice, el que no obedece al Hijo, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En otras palabras, hermanos, todos en la humanidad están bajo la ira de Dios porque todos son pecadores. No hay uno justo siquiera. Y hay una manera de no permanecer bajo esta ira. Hay una manera de no permanecer bajo esta mirada o este blanco de la ira de Dios. Hay una manera de escapar de la ira de Dios. Y es únicamente a través de la fe en el Hijo de Dios. Lo que nos conduce hacia la vida eterna. Así que allí está el problema, ¿no? que estaba en el movimiento de la Reforma. No era el problema del movimiento, sino que lo que Dios levantó este movimiento para corregir este problema de la falta de anunciar el mensaje de salvación y enfocar única y exclusivamente en las cosas que hemos visto, ¿no? Los 5 solas. Es algo que es como si quitase la culpa del hombre, ¿no? Por ejemplo, porque si te dice, a ver, tú vas a hacer cosas malas, pero no te preocupes, ven aquí, confiésalo, yo te diré unas cositas que tienes que hacer y estás en paz con Dios. ¿Por qué? ¿Porque Cristo pagó el precio de tus pecados? No, decían, porque tú harás penitencia, porque tú harás cosas para estar en paz con Dios. Entonces es como la báscula va pesando de un lado, ¿no? Uno va pecando, va viviendo a su manera y luego dice, tengo que ir a confesarme porque ya me pesan todos los pecados aquí, ¿no? Entonces va, se confiesa y entonces un sacerdote le decía, tú tienes que hacer esto y el otro y la persona iba y todo, haciendo todo lo que se decía y entonces se sentía, ahora estoy en paz con Dios porque he hecho todo lo que me han pedido. Entonces, ¿quién es el que dio la paz para con Dios? La persona que hizo las cosas que le pidieron, ¿sí o no? ¿Y dónde está Cristo aquí? Se quedaba a un lado. Entonces, es un problema muy grande la culpa delante de Dios y la ira delante de Dios. Pero ellos estaban tomando de una manera que nosotros como seres humanos estábamos solucionando el problema de ser blanco de la ira de Dios. Ahora, podemos decir también que hay una raíz, hay una esencia que no
que nos deja en esta condición delante de Dios. Y lo vemos en Efesios 2:3, que dice lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fijaros que por naturaleza, dice, éramos hijos de ira. Entonces es una cuestión de la naturaleza del pecado, de haber nacido en pecado. Dice la palabra, éramos personas que merecen la ira de Dios, merecen la ira de un Dios justo. Estaba entonces metido dentro de nosotros, en nuestra naturaleza, dentro de la humanidad. Porque dice, de vosotros que ya habéis entregado la vida a Cristo, pero de todos igual también, ¿no? Lo mismo que todos los demás. Entonces se trata de todos en todo el mundo. Así que aquí está nuestra verdadera condición delante de Dios. Somos por naturaleza tan rebeldes y contrarios a Dios que vivimos en un estado natural donde merecemos la ira de Dios. No es que si Dios desata su ira sobre un pecador, Él está siendo injusto. No, está siendo justo porque es lo justo. Y porque dice que el hombre natural es enemigo de Dios, ¿no? Ahora, necesitábamos que alguien solucionase este problema porque si no estaríamos muertos. Así que lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural, son locura. Y no solo dice que son locura, sino que dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en su naturaleza, no puede discernir lo que es del Espíritu porque solo se discierne lo que es del Espíritu a través del Espíritu de Dios. Y la persona natural, entonces, en su naturaleza es hijo de ira, como dice la palabra. No acepta las cosas del Espíritu de Dios porque son locura y porque es incapaz de entenderlo. Ahora, no solo es incapaz, sino que su misma naturaleza, su condición de estar muertos delante de Dios, no les permite que puedan ver. Entonces, hermanos, esto significa que somos pecadores, rebeldes, culpables delante de Dios. Amamos el pecado más de lo que amamos a la gloria de Dios. Entonces dice, esta muerte, esta incapacidad, es una incapacidad que nos deja en una condición de culpables delante de Dios. Y es lo que dice Romanos 8, 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿sabe aquello que tú dices? Es tan buena gente, lo único que le falta es entregar la vida a Cristo. Y con lo demás entonces está viviendo de manera que está agradando a Dios. Es que no tiene sentido esta frase, ¿no? Como si Cristo fuese un adorno, ¿no? Ay, mira, la tarta está súper guapa, pero le falta el adorno por encima. Es que no tiene sentido. Si le falta a Cristo, le falta todo. Porque Cristo es el único, como hemos visto, ¿no?, las otras semanas, Cristo es el único que puede y que aguantó la ira de Dios para quitar su ira de nosotros, que lo merecemos. Entonces, aquí demuestra lo que somos nosotros por naturaleza, enemigos, no nos sujetamos a la ley de Dios, ni podemos, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, la manera en que el apóstol Pablo habla de la persona que no tiene la influencia salvadora del Espíritu Santo de Dios en su corazón. Lo que Cristo dijo que no nació de nuevo, ¿no?, en las palabras de Cristo. Entonces, la mente carnal es hostil a Dios.
Ahora, puede que uno no se sienta hostil a Dios, ¿no? Simplemente diga, bueno, es que no es que yo sea hostil a Dios, yo simplemente no pienso en Él, ¿no? Simplemente no pienso en Él, ¿no? Ahora, hay una raíz de hostilidad que explica esto, el por qué, ¿no? Porque no ponemos nuestra atención en Dios porque no queremos someternos a Él. Y no queremos que un Dios soberano y absoluto gobierne sobre nuestras vidas. Queremos pensar que somos nosotros los que mandamos, los que gobernamos, los que hacemos y dejamos de hacer. Y no queremos sujetarnos a un Dios que es soberano sobre todo, que gobierne sobre nuestras vidas. Somos personas rebeldes y egoístas por naturaleza. Somos hostiles a Dios entonces, porque esta mente de la carne no se somete ni a Dios ni a su ley. Ahora, de hecho hemos visto que no puede, ¿verdad? Entonces, aquí está una vez más, ¿no? Recordando que no es solo lo que uno hace o deja de hacer, sino que es la naturaleza en que está creado, porque la carne no puede agradar a Dios. Este es nuestro gran problema, el problema desde dentro. Que a nosotros nos encanta buscar un culpable fuera, ¿no? No, porque esto me hizo esto, no, porque mis padres me hicieron el otro, no, porque mi mujer, no, porque mi marido, no, igual que Adán y Eva, no, porque la mujer que tú me diste, no, y la Eva, no, porque fue la serpiente. Nos encanta buscar siempre un culpable fuera, pero este es el problema que tenemos dentro. Ahora, fijaros que tenemos estos dos problemones, ¿no? Uno, desde fuera, somos blancos de la ira de Dios por nuestra naturaleza, y desde dentro tenemos esta naturaleza que nos hace blanco de Dios. Y esto es lo que la Reforma Protestante, lo que vemos que Dios empezó a hacer salir a la luz a través de los hermanos del movimiento de la Reforma Protestante. Ellos dijeron, necesitamos encontrar una salida, necesitamos volver a la palabra y ver cuál es la salida que el Señor nos da y cuál es la salida que nos presenta la Biblia. ¿Hay esperanza? ¿Será? ¿Hay esperanza de que podamos vivir y no morir eternamente? ¿Hay esperanza de que podamos tener vida eterna? ¿Hay esperanza de que Dios puede estar 100% a nuestro favor y no airado en contra de nosotros? Y la respuesta, gloria a Dios, ya sabemos, ¿verdad, hermanos? Es sí, 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 ¿no? Estas son las buenas noticias del Evangelio. Que en aquel entonces, en este momento que hicimos de imaginar vivir a 1500, la gente no podía recibir este mensaje. Pero este es el mensaje que el Señor hizo salir a la luz a través de la Reforma Protestante. Y la respuesta que ellos encontraron en la palabra es que podemos sí estar 100% conectados a Dios y tener 100% de su favor para con nuestras vidas. Y la respuesta que encontraron es esta. Mira, que el Espíritu de Dios nos lleve a nacer de nuevo para que seamos vivificados en Cristo. Solo por la gracia de Dios, este ser vivificado tendrá 100% el favor de Dios. Y es solo por la gracia y sobre la base de Cristo solamente, recibido solo por fe, para que todas las cosas conduzcan en última instancia a la gloria de Dios, solo a través de la Escritura, como la única autoridad decisiva y final para discernir, enseñar, defender estas verdades. Entonces, las 5 solas que llamamos de la Reforma, ¿no?, son importantes porque son el único camino para salir de la muerte e ir a vida. Son el único camino que nos hacen huir o librarnos de la ira de un Dios que está 100% ahora. Cuando estamos en Cristo, está 100% a nuestro favor. Y esta es la locura del Evangelio, ¿no? Cómo uno llega a salir de la condición de enemigo de Dios y ahora ser amigo de Dios y a ser hecho hijo de Dios. Es porque Dios ya no lleva en cuenta
nuestros pecados porque Cristo pagó nuestra deuda delante de Él. Entonces, cuando Él mira a nosotros, Él lo mira a través del sacrificio que Cristo hizo. Entonces, vamos a mirar algunos versículos que apoyan las 5 solas, ¿vale? Para que no queden solo en mis palabras. La primera expresión, sola escritura, ¿no? O solo por medio de las escrituras. Segunda de Timoteo 3, 16, 17... ¿Vale? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice lo siguiente, fijaros bien. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que nosotros como iglesia tenemos que inventar algunas cosas más, tenemos que añadir algunas cosas más a la Biblia, porque la Biblia, claro, fue escrita hace tanto tiempo, no podría tener planteamientos para toda la vida, ¿no? Entonces tenemos que añadir cosas. ¿Es esto lo que dice este versículo? No, ¿verdad? Dice que la Biblia es inspirada, toda es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, no hace falta inventar cosas más. Dice, no, mira, Dios me ha dado una revelación de que si una persona hace esto, lo que estoy hablando, entonces será una persona santa delante de Dios. Pero esto está en la Biblia. No, esto es algo que Dios me ha dado a mí. Entonces, hermano, no hace falta añadir nada más. En la Biblia ya está todo lo suficiente. Solo con este versículo ya vemos que la Biblia es suficiente para que podamos conocer de Dios, conocerle a Dios y también para que tengamos una vida de santidad delante de Él. No hace falta algo más. Entonces, si una persona te viene a traer algo que no está en la Biblia, diciendo que tú tienes que hacer esto para ser un hijo de Dios o para vivir en santidad para con Dios, tú ya sabes que si no está en la Biblia, no es algo que Dios pide que lo hagas. La Biblia es suficiente. Y nuestro problema es que a veces nos creemos más santos o más inteligentes que Dios. Y entonces vamos añadiendo cosas, ¿no? Y entonces vamos diciendo, para presentar, por ejemplo, ¿no? Para presentar un culto santo delante de Dios, los hombres tienen que sentarse aquí, las mujeres tienen que sentarse aquí. Si no, el culto no es santo delante de Dios. ¿Está en la Biblia? No. Entonces no podemos tratarlo de esta manera. Ahora, hay iglesias que se sientan separados y creen que es la mejor manera. Vale, pero no pueden decir que es algo que está determinado en la Biblia para que sea un culto santo delante de Dios. Porque la palabra de Dios dice que presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese es nuestro culto racional. Entonces, un culto santo delante de Dios es cuando nuestros corazones están santos delante de Él. Porque de nada sirve que estemos separados físicamente, hombres y mujeres, y el corazón y los pensamientos estén llenos de impurezas. Entonces, veamos, ¿no?, que la palabra es suficiente, tanto para conocer al Señor, cuanto para tener una vida santa delante de Él. El segundo punto, no quiero profundizar tanto en cada uno, si no se nos va el tiempo. El segundo punto, sola fide o solo por la fe tenemos salvación, o Dios nos salva, ¿no? Esto es un texto muy conocido, ¿no? Algunos son textos muy conocidos ahora. Romanos 10, 9 y 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, miraros aquí la fe, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿no? Texto que conocemos muchísimo también, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y el último que quería leer sobre la fe está en Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces aquí nos muestra que tú no tienes que nacer en un linaje especial, tú no tienes que venir de una familia de sacerdotes, de levitas, de reyes, tú no tienes que venir, o incluso tú no tienes que subir una montaña de rodillas, tú no tienes que estar pegándote y diciendo miserable que soy, a ver si... No, aquí dice que la salvación es por la fe. ¿Por la fe en qué? Por creer en la obra que Cristo hizo en la cruz por ti. Por eso es solo por medio de la fe. Y dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, el tercer punto, sola gracia, es solo por la gracia de Dios. Vamos a seguir también en Efesios, el capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Efesios 2, 8 y 9 también dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que es el texto que hemos leído antes, ¿verdad? Pero ahora vamos a enfocarnos en la gracia. Dice, por gracia sois salvos. ¿Por qué? No vamos a hacer algo para conquistar. Porque si no, si tú haces algo pensando, estoy haciendo esto porque con esto voy a conquistar la salvación, estás negando el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, porque Cristo murió en la cruz, si tú y yo podemos hacer algo para conquistar nuestra salvación, no tiene sentido. Ahora, no nos damos cuenta, y muchas veces la gente no se da cuenta, que al intentar ganar su salvación por sí mismo, está negando al mismo Cristo. Entonces, cuando decimos que solo por gracia somos salvos, porque esta gracia es del regalo de Dios. Él dijo, yo pagué, aquí está. ¿No? ¿Os recordáis el ejemplo de la multa, ¿no? El otro día. Imagínate que tú llegas allí para pagar un montón de multas. Y luego, claro, viene uno y se te pagan todo, pero tú no te das por vencido. Te quedas ahí diciendo, no, pero yo quiero pagar algunas. Pero te dicen, pero si está todo pagado. No, pero yo tengo que pagar alguna. Esto es demasiado fácil para ser verdad. Yo tengo que pagar alguna, tengo que hacer algo. ¿No? Pero esta es la locura de la gracia de Dios. Es que Él lo pagó. Él lo hizo y nos dio a través de su gracia. Entonces, no es que somos salvados por la nada. No, es por las obras de Cristo somos salvados. Por su obra en la cruz, por su vida, por su muerte, por su resurrección, nosotros recibimos entonces la gracia porque Él recibió esta ira de Dios sobre Él. Esta es la gracia. El regalo que hemos recibido de Dios. Y el final, ¿no? El versículo 9 dice, no por obras. ¿Por qué no debe ser por obras, hermanos? Para que nadie se gloríe. ¿Cómo sería llegar en el cielo y decir, mira, ¿qué has hecho tú para llegar aquí? Ah, mira, yo hice esto, hice lo otro y lo otro. Y estaríamos intentando comparar qué es lo que uno hizo y qué es lo que hizo más o menos, a ver si, Dios, pero mira lo poco que hizo, ¿cómo puede estar aquí en el cielo? ¿Me entendéis? Sería una locura. Pero no, ninguno estará en la presencia de Dios como para gloriarse de haber hecho algo, lo bueno suficiente, o lo suficientemente bueno, para estar allí, sino que todos los que estemos en su presencia vamos a decir, Señor, solo por tu gracia. Porque si dependiese de mí, ya estaría muerto. Para que nadie se gloríe. El punto 4, solos Cristos o solo Cristo. Solo tenemos salvación a través de Cristo. Hechos 4, 11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solo a través
de Cristo. Entonces, cuando la gente viene con un cuento diciendo, no, tú tranquilo, todos los caminos llevan a Dios, ¿no? Todas las religiones llevan a Dios. Lo importante es que tú busques de alguna manera. No, no es verdad, no es lo cierto. Y cuando nosotros decimos que solo hay salvación en Cristo, la gente no nos mira bien, ¿no? Porque esto es demasiado radical. Porque, hombre, hoy vivimos en una época que hay que dejar todo el relativo, ¿no? Lo que cada uno diga que sea. Uno no puede decir, no, yo creo que es así, porque la Biblia lo dice así. No, te dicen, ay, qué radical, qué arcaico, qué prehistórico, ¿no? Tienes que modernizarte. Te dicen de todo. ¿Por qué? Porque es duro asumir una verdad. La verdad no es fácil de tragarla, porque si entendemos que esto es una verdad y si lo asumimos como verdad, entonces vamos a tener que vivir de acuerdo con lo que estamos diciendo. Pero la gente no está dispuesta a hacerlo. Bueno, por lo mismo que ya hemos visto, ¿no? Por la naturaleza que está en su corazón. Entonces, solo hay un hombre bajo el cielo que podamos ser salvos, y es el nombre de Jesús. Otra vez, ¿no? Juan 3:16, que dice, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree en Cristo, no se perderá, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:36, como es el texto que también vimos, ¿no? Sobre la ira, pero el principio del texto ahora vamos a fijarnos que dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Entonces, por eso nosotros decimos, solo en Cristo hay salvación. Porque en la palabra de Dios dejó claro que solo aquel que tiene a Cristo tiene la salvación. Porque Dios eligió hacer de esta manera. No somos nosotros que hemos creado, no somos nosotros que hemos inventado. No somos nosotros que decimos, no, porque nuestra religión es más guay, ¿no? Es que no hemos inventado nosotros. Es Dios que se expresó así al mundo y nosotros solo estamos reconociendo que es lo que Dios hizo. Solo aquel que cree en el Hijo, Cristo Jesús, tiene vida eterna. Pero aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y por último, dice, soli Deo gloria, que es solo a Dios la gloria. En Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Está hablando no de Cristo, está sellado en Cristo. Y que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Todo esto, ¿qué significa? Que estamos en Cristo, fuimos comprados por su sangre. Somos ahora sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y todo esto para qué? El final del versículo nos dice ¿para qué? Dice, para alabanza de su gloria. Entonces, si tú tienes dudas y piensas, ¿por qué fui creado? ¿Por qué existo yo? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Aquí ya puedes ver que el propósito de tu vida es para la alabanza de su gloria. Entonces, cuando Dios espera que tú y yo, como hijos, vivamos de tal manera que cuando una persona nos conozca, ella diga, mira, hay algo diferente en ti. Yo veo que vives de una manera distinta. Mira, este amor que tú tienes no es normal. Esta paciencia que tienes, madre mía, yo que en tu lugar. Complicado, ¿verdad? Porque luego pensamos, yo no soy perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente podrá ver alguna perfección en mí? Entonces, por eso es bueno hablar, porque el Evangelio se comparte hablando, no solo con que la gente vea. Entonces, cuando tú dices, te agradezco el cumplido, pero esta paciencia que yo tengo no viene de mí. Esta paciencia que yo tengo es fruto del Espíritu de Dios en mí. Este gozo que tú ves en mí, esta alegría que tú ves en mí, no es porque yo no tenga problemas, ¿ah? Porque tengo un montón. Pero el gozo que puedes ver en mí es porque el Espíritu de Dios llena mi corazón de gozo.
Entonces necesitamos compartir, necesitamos hablar para que la gente sepa que las virtudes que hay en nosotros no son porque somos guays, no son porque somos mejores que nadie, porque no lo somos. Somos igual que todos y estaríamos en la misma condición que todos si el Espíritu de Dios no hubiese abierto nuestros ojos y nos hubiese llevado al arrepentimiento. Entonces fuimos creados para la alabanza de su gloria. Romanos 11:36 dice, porque de Él, hemos cantado esta mañana, ¿verdad? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, fijaros bien, hermanos, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabe? No os imaginas la cantidad de gente que a veces me pregunta, yo no sé si esto que estoy pensando hacer es lo que Dios quiere que yo haga. No, tengo dudas si esto que voy a hacer es Dios quiere que yo haga. Entonces, hermano, una cosa que puedes pensar o preguntarte, ¿esto glorifica a Dios? ¿Lo que estoy pensando en hacer traerá gloria a Dios? ¿Lo que estoy proyectando o la decisión que tengo que tomar entre las dos opciones que tengo, cuál es la que glorifica a Dios? ¿Y cuál es la que puede avergonzar el nombre de Dios? Porque hay decisiones que a veces se nos ocurre que puede avergonzar el nombre de Dios. Entonces, esta es una buena pregunta a hacer, porque esto te ayuda a discernir. A ver, me parece que esto, aunque sea más duro para mí, aunque me va a llevar a sacrificarme y a hacer, ¿no? y a mortificar mi carne, pero esta es la opción que yo veo que más glorifica a Dios. Entonces, el Señor nos manda, ¿no? Comer, beber o hacer cualquier otra cosa, que lo hagamos todo, ¿no? Para la gloria de Dios. Y el Salmo 37:4, y con esto es el último texto que leemos, quería enfocarme a esto de hablar de la gloria de Dios en este último punto, que es deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Sabes que cuando nosotros intentamos vivir la vida cristiana como si Dios tuviese una lista de normas y estemos simplemente intentando cumplir estas listas de normas, porque como hijos se nos toca, ¿no? Vivir sus mandamientos. No estamos exentos de vivir sus mandamientos. Pero si vivimos de tal manera como si fuésemos aquí como soldaditos, ¿no? Que estamos cumpliendo estas reglas, dejamos de vivir la esencia del Evangelio, porque así no vivimos para la gloria de Dios. Porque si yo pongo en mi mente, Dios me ha traído aquí, no sé, ¿no? Dios me ha traído aquí para cantar. Y si yo creo que alguien me está intentando impedir de cantar, yo voy contra él como un tractor. Porque él me está impidiendo hacer la obra de Dios. ¿Me entendéis? Ahora, si yo pienso, yo estoy aquí para disfrutar la presencia de mi Dios, sea cantando, sea tocando, sea barriendo, sea arreglando sillas, sea moviendo botones, yo estoy aquí para disfrutar mi Dios y disfrutar de su presencia. ¿Ya? ¿Qué me impide? ¿No? ¿Qué me impide? Dice la palabra que nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Entonces ves que una persona que se pone allí como que soldadito, que yo tengo que hacer todo esto y no disfruta la presencia de Dios, acaba cayendo en pecados, cayendo en atacar a otros hermanos, en condenar a otros hermanos, porque su mirada no está puesta en deleitarse en Dios. Incluso si leemos la palabra en la mañana, no hablamos, ¿no? Del devocional, que es bueno que hagamos y es necesario, necesitamos, nuestro corazón necesita hacer un devocional cada día. Pero si lo hacemos simplemente, si el fin es hacer el devocional, lo tenemos mal. Porque vamos a hacer, ¿no? Vamos a fichar aquí como trabajadores. Bueno, ya he leído mi versículo de hoy y nos vamos tan panchos. Si este fuese el fin, esto no cambia, nuestro corazón no cambia nuestras vidas. Ahora, si el fin es, Señor, estoy leyendo este versículo porque tu palabra tiene vida.
Y aquí yo puedo encontrarte a ti. Yo puedo ver cosas en mí que fuera de tu palabra no las podía ver. Entonces, Señor, habla conmigo. Quiero escucharte. ¿Qué me estás diciendo, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? Ayúdame, abre mis ojos. Dame estos ojos que ven. Yo quiero ver. ¿Dónde estás, Señor? Yo quiero disfrutarte. Quiero deleitarme en tu presencia. Esto tiene toda la diferencia, porque incluso si tienes que hacerlo rápido porque tienes que ir a trabajar, te vas a seguir con el versículo que leíste todo el día diciendo, Señor, ¿qué quieres hablarme con este versículo? ¿Qué quieres hablarme con este texto? ¿Cómo puedo vivir de esta manera? ¿Cómo puedo llegar a conocerte mejor? Entonces, ¿ves? Es una diferencia brutal. Entonces, vivir para la gloria de Dios no se trata simplemente de hacer cosas, sino que en todo lo que hagamos, nuestra mirada esté en disfrutar a este Dios, porque la vida eterna es conocer a este Dios y a Jesucristo, dice la palabra. Amén. Entonces, hermanos, vamos a concluir. Quiero hacer un resumen. Estábamos muertos y separados de Dios. Dios Padre envió a Cristo para vivir, morir y resucitar para darnos salvación. Y ahora con la fe en Cristo somos adoptados como hijos y no solo tenemos la salvación, sino que tenemos restaurada nuestra relación con Dios Padre. Su Espíritu nos santifica a través de su palabra y nos da poder para vivir como hijos, llevándonos a hacer buenas obras, pero por el gozo de hacerlas. Porque es lo natural, lo normal de los hijos de Dios. Y esta relación nos lleva a deleitarnos de su presencia y así vivimos para su gloria. Dios tiene un propósito, hermanos, con la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí. ¿Sabes que tú tienes un pasaporte VIP delante de Dios? Tienes una entrada en el lugar de tu trabajo, con tus vecinos, con tu familia, con tus familiares. Tú tienes una entrada especial que yo no la tengo. Y Dios quiere levantarte como un agente de bendición sobre ellos. Que donde estés, vivas para la gloria de Dios. Para eso Cristo murió en la cruz. Sea que estés en tu casa, ¿no? Con tu familia, con tus padres, con tus hijos o con tus hermanos, sea que estés en tu trabajo, en la escuela o el instituto o la universidad, donde quiera que estés, Dios sea glorificado a través de tu vida. Incluso, hermanos, cuando la gente vea que te equivocas, pero ve tu actitud después de equivocarse. Si tienes una actitud de orgullo o si te humillas diciendo, lo hice mal y pido perdón. Incluso en esto puedes dar gloria a Dios, porque hoy día la gente no quiere reconocer que se equivoca, hoy todo lo contrario, ¿no? La gente no quiere, pero podemos expresar la gloria a Dios también con una persona con un corazón quebrantado, dispuesto a reconocer y decir, lo siento mucho, lo hice mal, pero voy a esforzarme para no volver a hacerlo. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar.